Muy buenos días tengan todos mis amados vecinos. Muy buenos días tengan todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más estamos aquí para traerles una palabra llena de amor, una palabra de justicia. Como dice el Señor en su palabra, hay que redarguir, hay que corregir, hay que llevarles palabra a las personas. Sé que a veces a muchos de nosotros no nos gusta la palabra, pero realmente solamente en ella encontramos salvación y vida eterna. Mi amado, esto está pronto a acabarse. El mundo ha entrado en la recta final. Bueno, mis amados, en esta mañana le damos un saludo muy grande, un abrazo de amor en el nombre de Jesús a mis amados hermanos, a Gustavo, a Rodrigo, a José, a Freddy, a Francis, a Chano, a Bernie, a Lucas, a Wilson y al hermano Francisco y al hermano Alberto. Que sea Dios bendiciéndolos grandemente y proveyéndole de todo lo que ellos necesiten. También ruego y clamo a Dios por este vecindario para que sea Dios presentándoles y dándoles soluciones a muchos problemas del cual nosotros tenemos en nuestros hogares. Aunque uno diga que no, sí hay problemas. ¿Por qué, mi amado? Porque nosotros tratamos de buscar la paz, pero la paz proviene de nuestro Dios. Bueno, mis amados, en esta mañana yo los invito a orar para pedirle a Dios que envíe su Espíritu Santo para que nos abra los oídos del entendimiento. Dios le bendiga, mi hermano. Para que sea Dios que nos dé la sabiduría, el entendimiento de todas las cosas. Nosotros sin Dios no somos nada. Nosotros sin Dios no somos nada realmente. Bueno, mis hermanos, yo los invito en esta mañana a orar. Oremos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, en esta mañana estamos aquí delante de tu presencia con este vecindario, Padre, para que seas tú, Señor, abriéndole los oídos del entendimiento. Bendito Santo, en esta mañana clamo por todos los hogares aquí representados, todos estos hogares, Señor, para que seas tú ayudándolos, Señor, con el poder de tu palabra. Bendito Dios, en esta mañana te pido, Señor, que envíes una legión de ángeles para que limpien este territorio, Señor. Envíes a esos ángeles para que abran los oídos del entendimiento, nos abran nuestras mentes y nuestros ojos para que veamos todo lo que está sucediendo en este último tiempo que se está viviendo en este mundo. Bendito Dios, bendice a todos los hermanos en el nombre de Jesús. Señor, en esta mañana te pido, Padre, que seas tú ungiéndome con tu Santo Espíritu para que las palabras que yo hable o salgan de mi boca no sean mías sino tuyas, mi Rey. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, como nosotros decimos, la mayoría de nosotros siempre hacemos es la voluntad de nosotros. Así digamos que estamos con Dios, pero no hacemos la voluntad de Dios. Hacemos la voluntad de nosotros. Nosotros queremos que Dios nos acepte como somos, como actuamos y como vivimos. Pero eso es una cosa de la cual Dios no acepta. ¿Por qué? Porque Dios te creó. Dios me creó, Dios creó el mundo, Dios nos creó a todos. Y Dios lo que desea es que se haga su voluntad, no la voluntad del hombre. Pero la voluntad del hombre siempre es hacer lo que él quiera. Y todo lo que dice el hombre es bueno, así sea malo. Entonces debemos ponernos en manos de Dios para que nosotros podamos hacer su voluntad. La mayoría de apóstoles, la mayoría de todos los apóstoles hacían la voluntad ¿de quién? De Jehová de los ejércitos. ¿Por medio de quién?
de su Santo Espíritu. Entonces nos damos cuenta, mis amados, que nosotros siempre hemos querido actuar según nosotros creemos. Creemos que todo lo que hacemos es bien, sabiendo que las cosas son malas. Por eso es que la palabra dice que el hombre llama a lo bueno malo y a lo malo lo llama bueno. O sea, bueno tener 3 mujeres, bueno robar, bueno consumir alcohol, bueno fumar droga, todo es bueno. Pero para Dios no es bueno. ¿Por qué? Porque primero Dios cuida tu salud, cuida tu cuerpo. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero templo de Él. Bueno, mis amados, entonces el tema es la voluntad de Dios. ¿Quiénes hacemos la voluntad de Dios? ¿Quiénes queremos actuar como Dios, como Jesús actuó en el mundo? ¿Por qué? Porque el mismo Jesús lo dice: sé imitadores de mí. Lo dice Pablo: sé imitadores de mí como yo lo soy de quién, de Cristo. Entonces nosotros tenemos que imitar a quién, a Cristo. Bueno, hermanos, vamos a buscar en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14-15. Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procura con diligencia ser hallado por Él sin mancha e irreprensible y en paz. ¿Qué nos está diciendo el apóstol? Que nosotros debemos procurar buscar a Jesús para cuando Él venga nos encuentre ¿qué? Irreprensible. Nos encuentre limpio de ¿qué? De pecado, sin mancha, sin tacha. Porque, hermano, yo le digo algo, y mi vecino amado, usted no va a poder ver a Cristo si usted no tiene santidad. Usted puede ir a la iglesia y darse golpes de pecho y todo, llorar, revolcarse, pero si usted no tiene santidad, mi amado, usted no va a ver a Jesús. Y por lo menos nosotros tenemos que tratar de todos los días buscar que el Señor nos santifique. Hoy es sábado, hoy es su día de adoración, pero muchos de nosotros decimos que no, que el domingo es el día verdadero, pero indudablemente todavía no ha habido un teólogo, una persona que haya demostrado bíblicamente que Jesús cambió el sábado para domingo. Hay unos que dicen: nosotros estamos en la doctrina de los hechos de los apóstoles. ¿Por qué no guardas el sábado? Si la palabra dice que ellos todos los sábados entraban a la sinagoga. A la sinagoga. ¿A qué? A hablar de la palabra. Hermano Pablo, si usted tiene algo que decirnos, díganoslo. Si hay algo que nos quiere reprender, repréndanos. Pero hoy en día usted no le puede decir a ningún cristiano nada porque se molesta, porque yo estoy en esta iglesia y esta es la iglesia verdadera, pero la iglesia verdadera es Cristo. Y si usted dice que adora a Cristo, el mismo Cristo lo dice. Si tú dices que me conoces a mí, dice Jesús, y no guardas mis mandamientos, eres mentiroso. Entonces, no soy yo quien les está diciendo eso, es el mismo Jesús por la palabra. Nosotros llegamos a ser mentirosos cuando no guardamos nada de lo que está escrito en la palabra. Entonces, ¿cómo pretendemos nosotros, o la mayoría de doctrinas, recibir a Cristo cuando venga? Y resulta que nos encuentra llenos y cargados de pecado, de odio, de egoísmo, de maldad, de robo, de lascivia, de todo, hermano. ¿Por qué? Porque no hemos logrado entender lo que Dios desea de cada ser humano. Dios lo que desea es que tú hagas la voluntad de Él. Cuando tú dices que no vas a hacer la voluntad de Él, te estás revelando como cuando el enemigo de Él, la culebra antigua llamada diablo y Satanás, se rebeló al Dios creador de cielo y tierra en los cielos cuando le dijo: no, es que estos mandamientos son muy rigurosos, estos mandamientos. No, mi hermano,
Los mandamientos se llevan adentro. Ama a tu prójimo. Ajá. ¿Dónde está el amor que tú tienes a tu prójimo? ¿Dónde está el amor que tú tienes hacia tu prójimo? No le demuestras por ningún lado. Ese hermano, ese tipo nos tiene fastidiado con esto. Esa es la realidad. Y te digo algo. A mí no me estás rechazando. Estás rechazando al dueño de la palabra. A tu creador. Por eso, hermano, es que la palabra es grandemente para entender. Y sigue diciendo el versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Es como cuando yo salgo a predicarle la palabra, a llevarle una palabra, no es porque yo, sino porque Dios me dice, habla esto, lleva esto. Por eso no hay excusa alguna delante del tribunal de Cristo. Pero si yo nunca oí hablar de ti, ¿cómo? No. Ahí te puse al varón, al siervo. Ahí estaba mi siervo predicando, llevando la palabra, que no quisiste, porque no querías oír, pero no puedes decir que no oíste hablar de mí. Entonces, hermano, y dice el 16, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes, ¿quiénes son los inconstantes? Aquellas personas que no frentean, que no son constantes en la palabra, buscando la sabiduría, tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Cómo puedo decir yo o decirle a Dios, no, pero si es que el sábado ya no existe, es el domingo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy torciendo la escritura para mi propia perdición. Por eso es que la voluntad de Dios, ya hay muchas personas que no aceptan la voluntad de Dios porque ellos quieren hacer su propia voluntad, lo que ellos dicen, lo que ellos digan, y es lo que es. Fíjense, ahorita estaba sentado ahí, aquí mismo estaba leyendo, y encuentro lo del matrimonio. La mujer se cree libre, el hombre se cree libre, pero si ellos leyeran en Corintios lo que Dios le dice al matrimonio, no pensarían así. El cuerpo de la mujer le pertenece al hombre y el cuerpo del hombre le pertenece a la mujer. Ahí está. Y hoy en día hay mujeres que quieren superarse, sí, todo está bien, pero quieren tomar al varón y gobernarlo, y no es así. Los dos tenemos que ser sumisos. Dice la palabra que cuando Dios une a las personas es una sola carne, un solo sentir, un solo pensamiento. No. Y eso sucede, hermano. Yo por eso digo, hay que leer para poder entender. Entonces, mi amado, ¿por qué Dios nos manda mensajes? ¿Cómo quiere Dios encontrarnos? Intachables, limpios de corazón, limpios de mente, limpio todo por dentro, en nuestros pensamientos. Por eso les puse el ejemplo de que ama a tu prójimo. Y muchos, ay, ese prójimo me tiene aburrido. Esto. Pero cuando el prójimo hace lo de él, el otro tiene que aguantarse. ¿Ya? O sea, tiene que chupársela para no decir nada. Y por eso es, la mejor palabra es la que no se dice. ¿Por qué? Porque el ponerse uno a discutir, no, déjalos. Que el juicio de Dios viene no para los cristianos, para todo el mundo.
para todo ser humano es el juicio, no para una sola persona. Romanos capítulo 3, versículo 11. Dice la palabra: Romanos capítulo 3, versículo 11. Le voy a leer desde el versículo 9 para que podamos entender. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a todos y a gentiles que todos están bajo pecado. Hermano, el pecado estará ahí. El problema está en que si usted le da pase al pecado, pero mientras usted se mantenga en la raya con Cristo y no le dé la cabida al pecado, ya no va a tomarlo. Si usted tiene un problema, llegó un vecino, lo golpeó, dice: me la voy a desquitar. Entonces voy, busco 3 personas más, cojo al vecino y le pego una palera. Ajá, ¿qué estás haciendo? Estás tomando la justicia por tus manos. Déjalo, porque la palabra mismo dice, Jehová lo dice: la venganza es mía. Por eso, todo lo que te suceda, déjaselo a Dios. Porque cuando Dios cobra o pasa la factura de cobro, la pasa con intereses. Cuando Dios pasa la factura de cobro, la pasa con intereses. Dios te bendiga. Dios pasa la factura con intereses, hermano. Por eso la venganza es de Jehová, no de uno. El que juzga es Jehová, no uno. Y eso es lo que Dios desea, que hagamos la voluntad de Él, que hagamos lo que Él dice y que le dejemos a Él todos nuestros problemas. Y sigue diciendo: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ahí está. Nosotros no queremos entender porque no queremos. Nosotros no queremos buscar a Dios porque no queremos. Porque Dios está aquí. Porque Él lo dice, que donde hay 1, 2 o más reunidos en su nombre, Él está ahí. Entonces tenemos que tener la certeza, la seguridad de que Cristo Jesús está en medio de nosotros. Pero a veces nosotros no creemos a la palabra. Nosotros nos creemos suficientes, pero ¿qué va? Porque cuando estamos en un lecho, en la cama, enfermos, si somos suficientes, ¿por qué no nos quitamos ese dolor? ¿Por qué no nos quitamos esa enfermedad? Porque nosotros no tenemos ningún poder. El poder lo tiene el Señor. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien, ni siquiera uno. Ahí está. Entonces fíjese cómo nos lleva el Señor. ¿Qué nos está dando a entender Él? ¿Qué es la voluntad de Él? ¿Por qué el enemigo fue echado del cielo? ¿Por qué? Porque Él se rebeló. Él no quería la voluntad de Dios, sino de Él. Y Él está aquí. Y Él toma a las personas y los pone a hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque Él quiere acabar con todo lo que creó Dios, con todo lo que creó Dios y con todo el que adore a Dios y con todo el que venera a Dios. Pero a un Dios verdadero, a un Dios vivo, no a un Dios de imagen.
Y nosotros no tenemos por qué ofendernos con la palabra, porque no es culpa del siervo, del atalaya, porque eso lo está mandando es Dios, no yo. Entonces, hermanos, vemos que no hay ni aún uno justo, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos entender lo que a veces Dios nos quiere decir por su palabra. ¿Por qué? Porque más preferimos las cosas del mundo que las cosas de Dios. Y eso es lo que está pasando en el mundo, hermano, que el enemigo se ha tomado el mundo para destruirlo. El enemigo no quiere que el ser humano llegue al arrepentimiento y se salve. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que arrepentirnos de todas las cosas malas. Yo no he cometido pecado. Sí has cometido pecado. Todos cometemos pecado. Él solamente con que salga de nuestra boca, yo odio a ese vecino, le tengo rabia. Ya estás pecando. Solo con que tu vecino tenga un dolor y tú lo ves que se está muriendo del dolor y te haces como si no supieras nada, estás pecando. Porque se te aplica el conocimiento de que ama a tu prójimo. Y todos sabemos que amamos al prójimo. Pero ¿cómo amamos al prójimo? ¿De boca? ¿De boquilla? ¿O de hechos? ¿De actos? Es algo que nosotros nos ponemos a pensar. Hebreos capítulo 1, versículos 1, 2 y 3. Dice la palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Cómo hablaba Dios en el tiempo antiguo? Por medio de los profetas. Muchos profetas fueron apedreados, muchos profetas fueron muertos, muchos profetas fueron asesinados. ¿Por qué? Porque ellos aborrecían la palabra de Dios. Ellos no querían aceptar la voluntad del Dios Todopoderoso, sino la voluntad de ellos. Y eso, mis amados, eso va a suceder en estos últimos tiempos. Las personas van a aborrecer al cristiano, aquella persona que le es fiel al Señor, que le sirve al Señor, que le obedece al Señor, que hace la voluntad del Señor Dios Todopoderoso, del Señor Jesús. Jesucristo vino a salvar. Él dio su vida por nosotros, derramó su sangre por nosotros. ¿Y cómo pagamos nosotros? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Cristo estaba en la creación del universo. Por eso es que la confusión en estos últimos tiempos de la Trinidad, y es un solo Dios, no tres. ¿Por qué? Porque la palabra dice: mi Padre me poseía. Jesús estaba dentro del Padre. Jesús es la misma esencia del Padre. Y el Espíritu Santo de Cristo es el Espíritu Santo del Padre. Pero el enemigo ha metido que son tres personas a las que hay que adorar, y es uno solo: a Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesús. El mismo Jesús, siendo Dios, ¿qué decía? ¿O qué dice en la palabra? Todo lo que pidáis a mi Padre en mi nombre, yo os haré. ¿Por qué lo dice? ¿Ah? Porque Él es el mismo Dios. Ahora, ¿por qué Él mismo dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque el Espíritu Santo,
que tiene Jesús vuelve al Padre Creador que se lo dio, porque ellos compartían o comparten el mismo espíritu, hermano. Yo me voy y no los dejaré solos. Enviaré el Consolador, al Espíritu Santo, para que les recuerde todas las cosas que yo os he hablado. Ahí está, hermano. El versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Ahí está. El mismo Jesús es Jehová. Isaías te lo dice también. Isaías te dice que Jesús es el mismo Jehová. Lo que pasa es que el enemigo ha transversado las escrituras por medio de personas que se aprovechan de la situación de las ovejas de Dios. Isaías capítulo 53, versículo 3. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas cuando él se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, ahí está, clarito, canta el gallo. Entonces nos damos cuenta, mis amados, que Él es el mismo Dios. Jesús es Jehová encarnado. Por eso Isaías lo dice, un niño nos es dado, un niño nos es nacido. ¿Ah? Su nombre será que Él es un rey. Él es admirable, Él es maravilloso, Él es un rey. Pero nosotros no queremos aceptar la voluntad de Él, sino la voluntad de nosotros. Nosotros queremos hacer lo que nosotros queramos y creemos que estamos haciendo bien delante de los ojos de Dios, pero no estamos haciendo bien, estamos haciendo mal para nuestra vida y nuestra parte espiritual. Por eso es que la paz que da el mundo no es la paz que da Dios, es muy diferente. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice la palabra: dice, te voy a leer desde el 6, para entender proverbios y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Por eso es que a veces nosotros muchos no tenemos sabiduría. ¿Por qué? Porque no le tememos a Dios. Nosotros no le tememos a Dios.
Y ese es el principio de la sabiduría, el temor a Dios. Cuando usted teme a Dios y guarda sus mandamientos, la palabra dice que los ángeles de Jehová acampan alrededor de su hogar, mi amado. Y así es. Dice el Salmo 119, 130. Entonces sabemos que el principio es el temor a Jehová. Y muchos de nosotros, no creemos en lo que nos dice la palabra, sino en lo que nos dice alguna persona en la calle. Nosotros estamos en errores a veces, pero no queremos reconocer ese error. 119, 130, dice la palabra. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Amén. ¿Cuál es el deseo del ser humano? Cumplir los mandamientos de Dios. Esa es la luz, esa es la que nos alumbra en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, hermano. La palabra es luz. Y yo no puedo tener esta luz guardada allá adentro y dándole luz a mi esposa cuando todos necesitamos de esa luz. El problema está en que si usted quiere coger la luz o no la quiere coger. Pero es la palabra verdadera la que está escrita. A veces hay muchas personas que se ponen a buscar cosas que no están escritas. A veces hay personas que se dedican a decir, no, Cristo viene tal día, Cristo viene tal día. Esa es una mentira del diablo, porque la palabra lo dice. Ni aún los ángeles de los cielos saben cuándo viene Jesús, solamente el Padre. Ahí está. Y nosotros nos ponemos a buscar, a inventar cosas. Como un video que me mandaron. Les voy a ser sincero. La pastora habla y dice que si nosotros no tomamos la Santa Cena, estamos excluidos del reino celestial. Oye, ¿cómo así? ¿Qué está haciendo ella? Perturbando a la gente para que vayan a tomar la Santa Cena, así estén llenas y cargadas de pecado, porque no se han arrepentido. Pero como ella dijo eso, o sea que si yo no tomo la Santa Cena, yo estoy fuera del reino de los cielos. Y entonces no van a tener poder para sanarse para esto. Oye, qué mentiras son esas. Por eso es lo que dice los indoctos, aquellas personas que tuercen la palabra para beneficio de qué, de ellos y la perdición de ellos y de los que están con ellos. Hermano, yo me dejo llevarles por la palabra. Yo tengo un hermano que está en Estados Unidos y él pertenece a una iglesia y que solo gracia. Y me mandó a decir que yo estaba loco porque yo guardaba el sábado. Y le mandé solamente 3 textos. En donde uno de los textos decía, si tú dices que me conoces, dice Jesús, y no guardas mis mandamientos, eres mentiroso. ¿Cómo decimos nosotros que conocemos a Cristo si nosotros no guardamos su palabra, si nosotros no guardamos sus mandamientos? ¿Somos hijos de quién? Del diablo, no de Dios. Ahí están. Por eso cuando la palabra me dice a mí, vendrán muchos anticristos, vendrán muchas doctrinas engañadoras que harán caer al ser humano en el error. Y cuando usted le está abriendo los ojos, siguen en el error. ¿Por qué? Porque ellos no creen a la palabra, creen a lo que dice la persona que está enfrente de ellos. Jeremías, capítulo 6.
6, capítulo 6, versículos 13, 14, 15 y 16. Entonces, mis hermanos, dése cuenta de que a veces nosotros andamos en errores. Y si no reconocemos nuestros pecados, estamos peor. Dios lo bendiga, varón. Jeremías capítulo 6, versículos 13, 14, 15 y 16. Dice la palabra: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. ¿Por qué engañan a la persona? ¿Por qué engañan a la oveja? Para trasquilarla, quitarle la platica, inventándole cosas que no están escritas. Es como si yo ahora le dijera a ustedes que si usted no me trae una ofrenda de 2 millones de pesos, Dios no lo va a bendecir. Eso es el demonio. Porque la palabra lo dice: buscar el reino de los cielos y todo vendrá por añadidura. Pero el ser humano y los pastores de hoy en día quieren buscar la añadidura, y el reino lo tienen allá en el cuarto, lo tienen en el escaparate. Por eso es que la palabra es clara: por el amor al dinero, muchos corazones se corrompen. Y es la realidad, es la realidad. Porque cuando nosotros tenemos plata, ya nos creemos más que todo el mundo. ¿Cuándo has visto tú un entierro con trasteo? Nunca. Porque todo lo que usted hace aquí se queda. El que se va es usted. Y ya, eso es así. Entonces Dios nos está hablando la verdad. Porque desde el más chico, todos son engañadores. Dice el 14. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz. Y no hay paz. Y es la realidad. Salen muchos hogares que se encuentran en iglesias, salen con paz, pero cuando llegan al territorio de ellos, se desata el demonio. ¿Por qué? Porque no hay una paz verdadera. Cuando no hay una paz verdadera, quieren decir que no han buscado al verdadero Dios, que no han buscado al verdadero Cristo, porque no hacen la voluntad de Dios, sino es la voluntad de cada uno de ellos. Y uno ve las cosas y se queda callado, porque uno no se va a poner a decirle nada, porque uno no quiere problemas. Después le dicen metiche, sapo, lambón, y no, mejor sigamos. Por eso dice que el que tiene oídos entienda lo que dice la palabra. Dice el versículo 15: se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto caerán entre los que caigan, cuando los castigos caerán, dice Jehová. El Señor ha dicho que va a mandar plagas al pueblo, al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de pecado. ¿Cómo es posible que hoy en día se casan los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres? ¿En qué parte de la palabra dice eso? Si Dios dice que creó varón y varona. No creó a 2 hombres para que se casaran. Entonces se casan 2 hombres y adoptan un niño. ¿Quién es la mamá? Yo. ¿Y quién es la mamá? Yo. O sea, tiene 2 mamás y tiene 2 papás. No, hermano, ¿eso qué pasa? Entonces eso pasa cuando nosotros no queremos aceptar los mandamientos de Dios, la justicia de Dios, que es la que nos da la perfección. Y dice el 16: así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea buen camino, y andad por él,
y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Mi amado, guarde los mandamientos. ¿Por qué voy a guardar los mandamientos? Ya eso Jesucristo lo quitó. Esa es la senda antigua, los mandamientos de Dios. Ya no hay respeto por los mandamientos de Dios. Ya no hay respeto hacia Dios. ¿Por qué? Porque el mundo ha entrado en una degradación total. El mundo está tan corrompido y lleno de pecado. Cuando Sodoma y Gomorra, que dice Dios que los pecados de Sodoma y Gomorra subían al cielo, y Dios se cansó y mandó fuego con azufre. Y en este último tiempo Dios va a acabar este mundo en candela. ¿Por qué? Porque Él va a acabar esto en candela, porque va a purificar el mundo en donde va a estar la nueva Jerusalén, la nueva tierra de Dios, porque es la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre. Y para terminar, mis amados, vamos a buscar Efesios capítulo 5. Es algo grande, hermano. La gente no cree, pero lo que le viene al mundo es grande. La gente no se está preparando, siguen lo mismo, la fiesta, las distracciones del mundo, porque es que el mundo jala bastante. Y a veces nosotros no le creemos a Dios, sino que le creemos al ser humano. Efesios capítulo 5, versículos 15, 16 y 17. Y esto te lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice la palabra: mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Cuando el Señor dice que no tomemos vino, que no tenemos que estar tomando palabra aquí y palabra allá, de toda clase de doctrina, porque eso nos embriaga. Nosotros tenemos que ser sobrios en la palabra. Por eso Él dice, ni grande, ni chico, ni joven, ni viejo, todo el mundo va a ser, ¿qué? Juzgado. Todo el mundo va a ser juzgado. Y después del juicio viene lo mejor: el llorar y el crujir de dientes. Así que, mis amados, la palabra escrita es clara. Yo no vengo a traerles palabras mías, yo vengo a traerles palabras del Creador. Que Dios les bendiga, que Dios les cuide y que Dios les guarde. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, en esta mañana te doy gracias por esta palabra, bendito Dios. Gracias te doy, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios lleno de amor y de justicia. Sabemos que tú eres un Dios que le estás brindando al mundo un arrepentimiento total, que se arrepientan y que acepten a tu Hijo Cristo Jesús como nuestro Salvador. Porque Él llenará el vacío de nuestras vidas, Señor. Él es la paz de nuestras vidas. Él es nuestro llevador hacia el mundo nuevo. Y te damos gracias, Padre. Bendice grandemente, mi Rey, a todos los vecinos. Bendice a todos los hogares en este barrio, Señor. Sé tú dándoles la sabiduría, Padre. Ayúdalos, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, te pido que seas tú conmigo el resto del día.
Gracias te doy, bendito Dios. Bendice también a mis hermanos en Estados Unidos, Señor, a todos ellos, que los amo en el Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.